¿Cómo? Sí. ¿Cómo que dice? No sé por qué pensé que estábamos en el año 2022. Asambleísta Esteban Melo tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Quiero saber si se me está escuchando, por favor. Escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, presidente, ecuatorianos, ecuatorianas. Yo lo primero que quiero hacer es enviar un saludo solidario a todos aquellos que están luchando contra la crisis pandémica. También mis condolencias a los familiares de las personas que han fallecido. Y por otro lado también, a aquellos que se encuentren enfermos, decirles que esta Asamblea Nacional está buscando lo mejor para ellos, para sus familiares, para que se tenga un futuro. Decirles a todos los ecuatorianos que este proyecto de ley fue planteado por el Ejecutivo con graves inconsistencias. Lo primero es que tenemos que decirlo y ser muy claros, que existen un conjunto de alternativas que no tomó el gobierno nacional, un conjunto de alternativas que necesariamente se tenían que haber tomado porque dependían del Ejecutivo y no dependían de la Asamblea Nacional, simplemente por la reserva de ley y por las competencias, donde se ha perdido muchísimo tiempo. El gobierno nacional debía responderles de forma inmediata a todos los ecuatorianos. Desgraciadamente no lo hizo y lanzó el guante a la Asamblea Nacional. Lanzó el guante con dos proyectos de ley de carácter económico, que el uno no era urgente y el otro simplemente termina resultando insuficiente para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Miren, cuando yo escucho a los compañeros legisladores, muchas dicen que es necesario sacar un proyecto de ley, porque la gente necesita respuestas. Y es precisamente el centro de mi discernimiento respecto al proyecto de ley. El Ecuador, los ecuatorianos necesitan respuestas. Unas respuestas que puedan cubrir las necesidades de los ecuatorianos. Y nos encontramos con un proyecto de ley que simplemente tiene gravísimos problemas que generarían lesiones a la economía ecuatoriana y a los ecuatorianos. Lo primero, lo fundamental que se debe crear son mecanismos de protección social en el ámbito de salud y en el ámbito social y económico, y eso no lo tenemos. Es necesario que se genere un mayor nivel de recaudación para poder atender la necesidad sanitaria y para poder dar de comer a los ecuatorianos. Nosotros, como bancada, propusimos que el 25% de lo que se le condonó a los grandes grupos empresariales, bueno, pues se recaude y no se quiere hacer. Propusimos que el 10% de las utilidades de los bancos que ganaron en tiempos de crisis también tengan respuesta. Propusimos que el 1% de los patrimonios de más de $1 millón también se recaude y no se ha hecho. Miramos hacia los paraísos fiscales, a donde se ha ido gran parte de la liquidez ecuatoriana. Yo personalmente propuse a la comisión que se obligue, que se traiga el 25% de los activos líquidos aquí en el Ecuador y que no digan que es confiscatorio. Esas empresas, esos ecuatorianos podrían seguir teniendo ese dinero, pero aquí, generando empleo, haciendo que la masa monetaria se expanda y que podamos tener más recursos en la economía, hombro con ellos, pero que crean en el Ecuador. No quieran ser presidentes del Ecuador y tengan los recursos en paraísos fiscales. Crean en el Ecuador y en los ecuatorianos si es que quieren llegar a ser una opción de gobierno. No utilicen al país simplemente como un sitio donde poder sacar riqueza y llevársela afuera. Decirles también que nosotros buscamos tener un conjunto de alternativas para esa ley, que es inconveniente y que es insuficiente. Y nadie me va a poder discutir eso. Esta ley, con más o menos cambios, se habla de que recaudaría entre 500 y 900 millones, pero resulta que las necesidades de financiación para el Ecuador es de 10.000 millones para este año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quizás el gobierno lo que quiere decir y justificarse es que han hecho algo, pero es que no han hecho absolutamente nada de forma real para responder a esta crisis. ¿De qué estamos hablando? Tenemos problemas en el sector exterior, se está yendo la plata, necesitamos tener esos dólares en la economía. Presidente de la República, tome decisiones. Presidente, asome, dele la cara a la pandemia, ¿sí? Póngase al lado de los ecuatorianos y protege el sector exterior. Tome medidas dentro del marco de la Organización Mundial
del comercio, luche, establezca aranceles, salvaguardias, luche contra el contrabando. Asimismo, también establezca, presidente, establezca, por favor, usted también, que no se salgan los recursos del país, prohíba la salida de divisas, genere políticas de demanda. Lo que pretende hacer, el momento en el que mandó las contribuciones a la Asamblea Nacional, simplemente era quitarle recursos a los ecuatorianos. Cualquier impuesto en este momento es contrario a lo que se debe hacer. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes analistas económicos internacionales, lo dice incluso la derecha internacional. Qué triste que usted se haya sometido, presidente, a esa derecha recalcitrante que no cree en el Ecuador. Es absolutamente necesario que esas alternativas sean escuchadas. Nosotros tenemos muy claro que los derechos son fundamentales y los derechos se deben defender. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho de los trabajadores. Si estos cambios no se generan, simplemente el proyecto de ley termina siendo lesivo para todos los ecuatorianos. Mire, presidente, usted, si quiere que esta Asamblea Nacional le responda, lo que debe hacer absolutamente de forma necesaria es comprometerse públicamente que no va a generar ningún veto al proyecto de ley de la Asamblea Nacional. Déjese de amenazas. Las amenazas simplemente no sirven en este momento. Sirven las respuestas. Sirve que gobierne. Sirve simplemente que usted asome. Genere políticas de demanda. Usted, con la Junta Monetaria, reduzca los tipos de interés. Mire, que se le dé un descuento en las pensiones a los estudiantes. Sirve como un paño de agua tibia a un enfermo, por una sencilla razón, porque si no se tiene recursos, es necesario ir más allá. Esta ley es insuficiente porque se necesitan moratorias en los alquileres de locales comerciales, de viviendas, también moratorias en las pensiones de pagos de los centros educativos. Se necesita, presidente, que se reduzca también los aportes a la seguridad social. Se necesita que se puedan tener recursos de forma inmediata. Usted, junto con el Banco Central, pueden generar un sobregiro. Si dice que vamos a recibir recursos, luche contra el tiempo, utilice ya esos recursos para poder proteger la vida de los ecuatorianos. Todos sabemos que en una situación de emergencia hay que luchar contra el tiempo, porque ese tiempo significa pérdida de vidas humanas, y si se actúa de forma inmediata, se salva a la gente. Mire, presidente, usted lo que debería hacer, solicitarle a la Asamblea Nacional que se derogue el artículo 40 de la Ley de Fomento Productivo, el 36 y el 56 del Código Monetario Financiero, el 124 del Código de Planificación Pública. Por una sencilla razón, es que de esa forma vamos a tener financiación interna. Podremos acceder a las reservas internacionales y utilizar el dinero electrónico. Nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, le hemos dado alternativa. Es absolutamente irresponsable que estas alternativas no se hayan tomado en cuenta. Es absolutamente irresponsable por parte de usted, presidente, que amenace a la Asamblea Nacional y ponga al frente a aquellos que fueron puestos a dedo. Responderles a aquellos que dijeron que nosotros pusimos a Lenín Moreno en el poder. Sí, nosotros pusimos un plan de gobierno que reforzaba el Estado, que en estos momentos hubiese respondido muchísimo mejor a la situación que estamos viviendo. Ustedes y nosotros sabemos que si el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana hubiese seguido, hubiésemos afrontado de mejor manera estas circunstancias. Ustedes y nosotros sabemos que si Rafael Correa Delgado seguiría siendo presidente, las cosas serían muchísimo mejores, serían distintas a cómo ha manejado el gobierno nacional, producto de su dejadez y de su insolencia. Ustedes saben perfectamente que todos los miembros de la Asamblea Nacional hemos sido electos democráticamente y que no podemos tolerar amenazas de aquellos que fueron puestos a dedo y que de la noche a la mañana se hicieron con el gobierno sin haber pasado por las urnas, sin haber recibido el respaldo popular. Muchísimas gracias.